buenas noches, queridos doctores. ¿Cómo están nuevamente? Mi nombre es Andrés Tito, jefe nacional de negocios de la empresa Optonex. Agradecerles en esta oportunidad, pues, por dar ya el tercer módulo en cuanto a la novena certificación internacional, manejo, ansiedad y dolor en la odontología. En esta oportunidad, pues, agradecemos al doctor Ordering Avilés, que nos va a dar todos sus conocimientos acerca de la sedación consciente versus anestesia general en odontología. Querido doctor Avilés, de parte de la empresa Optonex y todos los presentes, muy buenas noches y agradecerle nuevamente por estar presente esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, Andrés. Realmente para mí es un grato honor, un placer poder compartir con todos los colegas un poquito de la experiencia que he ido teniendo en esta aventura que le he denominado el óxido nitroso, especialmente acá en la ciudad de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y si ya me lo permiten, vamos entrando en materia. Bueno, como les comentaba, durante la formación de pregrado en la universidad, siempre escuchaba de lo que hacían referencia al óxido nitroso como parte de la temática en relación a la anestesia, ¿no? Entonces, pero se nos mencionaba que el óxido nitroso no podía ser utilizado en, solamente podía ser utilizado a nivel del mar, es decir, que en nuestra ciudad de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, no podríamos utilizar o no podríamos aplicar lo que yo denomino esta herramienta más para ofertar a nuestros pacientes y hacer un tratamiento odontológico lo más agradable posible y menos traumático, como muchos pacientes ven así al consultorio odontológico o al personal de salud en general. Es así que en esta imagen, no sé si es el paciente o muchas veces somos nosotros, ¿no? Porque al estar con la atención, mm, en mi concepto, los pacientes somos nosotros o los pacientes deberíamos ser nosotros, porque hay cada, llamémosle, no sé, cliente que viene al consultorio y que realmente es como para jalarnos de los pelos, pero también los pacientes que vienen ya con ciertas cargas emocionales, ya sea en el trabajo, familiares y más aún en los niños, ¿no? Para poder hacerles una atención que sea lo más confortable posible, pero también para nosotros que nos facilite el trabajo en la atención a nuestros pacientes. Bueno, en algunos reportes nos mencionan que el 60% de los pacientes odontológicos mm, ya vienen cargados con ciertos grados de ansiedad, nerviosismo, y como les decía, esto no solamente en los adultos o niños, ¿no? Todo paciente debemos considerar con esas cargas emocionales que ya vienen por detrás. Si bien el óxido nitroso comenzó con de una manera, no sé si llamarle casual, pero ya empezándolo a utilizar como el gas hilarante, el gas de la risa, es porque en sus inicios, ya sea Morton, Horacio Wells, de los que hablan la historia, y que vendría a ser el origen de la anestesia general, es que utilizaban el óxido nitroso am, puro, es decir, sin ninguna mezcla con oxígeno. Entonces, antes de la aplicación de la anestesia local, empezaron a experimentar con estos tipos de gases, pero no los mezclaban con oxígeno. De ahí que de pronto era mucho más fácil o rápido que los pacientes lleguen a esos grados de
de una risa incontrolable. Pero si vamos analizando lo que es una paciente consciente hasta un paciente que está en un estado de anestesia general, es un paso progresivo. Es decir, el paciente consciente es aquel paciente en el que utilizamos el anestésico local, la infiltración y el otro extremo vendría a ser la anestesia general, ¿no? Lógicamente, la anestesia general debe ser manejada por el especialista, un anestesiólogo, un médico anestesiólogo que nos va a colaborar para la anestesia general. Y algo intermedio entre lo que es el estado consciente, la anestesia local y la anestesia general vendría a ser la sedación. Esta sedación consciente que podemos hacerla en consultorio, que puede ser con un especialista en anestesiología o no necesariamente la necesidad de un anestesiólogo, de acuerdo a la preparación, a la calificación, los cursos que podamos ir desarrollando para poder reconocer y manejar un estado de sedación. Es decir, que si vamos a utilizar algún tipo de medicación que va a ir en un estado consciente del paciente a la anestesia general, son pasos progresivos. Entonces tenemos que saber hasta qué paso vamos a quedarnos en una sedación y podemos manejar en nuestro consultorio particular. Bien. Entonces, hablando ya es de la sedación consciente, llamada también ansiolisis, hasta lo que es la anestesia general, hablaríamos de 4 grados. Y es importante poder ir reconociendo cada uno de estos grados y para poder de alguna manera recordar, memorizar, yo diría que el número 2 es uno de los números mágicos que vamos a ir viendo y analizando. Es decir, que nosotros en el consultorio, bajo la sedación consciente, y es decir, ansiolisis, deberíamos llegar a un grado 2, reconocer cuando nuestro paciente está ingresando a una sedación más profunda o un grado 3 y peor aún a un grado 4 o anestesia general. Si vamos viendo un poquito de lo que es la teoría, un grado 1, sedación mínima, es aquel paciente que obedece a órdenes verbales, aunque algunas funciones cognitivas y físicas pueden estar alteradas. La vía aérea, la respiración y cardiovascular se mantienen, no tienen ningún cambio o ninguna afectación. En un grado o 2 o de sedación consciente, el paciente sí también responde a estímulos verbales. La vía aérea y la respiración se mantiene, es espontánea, cardiovascular, el paciente no presenta ninguna alteración. Yo llamo a este estado como un paciente somnoliento. Es el grado 2, el grado ideal para hacer un tratamiento odontológico, es el grado que deseamos hacer en el consultorio. Un paciente que no está completamente despierto, pero tampoco está dormido, está somnoliento, ¿no? Entonces, todo esto para ir identificando el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 es muy clínico, es viendo al paciente, porque si hablando específicamente del óxido nitroso, son pasos graduales, pero en estos pasos graduales, algunos pacientes llegan muy rápidamente, a otros les cuesta llegar un poquito más, es decir, que con poca concentración o con poco porcentaje de óxido nitroso se puede llegar a un grado 2 y en otros necesitaremos utilizar más concentración, más porcentaje de óxido nitroso para que llegue a este grado 2. Por lo tanto, no se puede hacer una fórmula
matemática para cada paciente, kilogramo peso y darle una dosis. Esto varía en cada uno de los pacientes, pero cuando ya visualmente nosotros nos percatemos que está una sedación grado 2, anotar, registrar en su historia clínica con cuánto de porcentaje hemos logrado en el paciente ese estado de sedación. Ahora, ¿qué es importante? Reconocer cuando el paciente se nos está pasando del grado 2 a un grado 3, es decir, una sedación profunda. Y es cuando el paciente ya está como que dormido y no es tan fácil hacerle despertar. La función respiratoria ya puede tener cierto grado de compromiso, por eso ya se convierte en un estado un poquito ya que nos debe preocupar, porque el paciente está entrando en un sueño cada vez más profundo. Entonces, si notamos que el paciente está entrando en ese estado ya de sueño y no es tan fácil despertarle, tenemos que ir disminuyendo la concentración del óxido nitroso y aumentando gradualmente lo que es el oxígeno. Lo que nunca jamás debemos llegar en consultorio es un grado 4 o una anestesia general, ¿no? El paciente ya no responde incluso a estímulos dolorosos que podemos generarle al paciente. Ya la función ventilatoria, respiratoria está comprometida. Por eso estos pacientes están en quirófano, monitorizados por el especialista en anestesiología y los va manteniendo en ese plano para que el profesional pueda ir trabajando en cirugías mucho más complejas. Se necesita una ventilación a presión positiva y eso se logra a través de las máquinas de anestesiología y es por eso que no lo podemos realizar en nuestro consultorio. Bueno. Haciéndolo un poquito más sencillo, que lleguemos al grado 2, sepamos reconocer cuando está entrando en grado 3 y vayamos disminuyendo el óxido nitroso. Bien, en cuanto a los niveles de sedación, la Sociedad Americana de Anestesiología toma en cuenta, como les mencionaba, la respuesta a estímulos, ya sean estímulos verbales o estímulos dolorosos para ir identificando en qué grado de sedación se encuentra nuestro paciente. Si está afectada o no la vía aérea, eso es muy importante. Si la ventilación de nuestro paciente es espontánea o ya se está viendo afectada y lógicamente la función cardiovascular. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el paciente, y ya sea para sedación o ya una anestesia general, tenemos que ir monitorizando los signos vitales, ¿no? Entonces, hablamos de frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, y con equipos que de pronto los tenemos. Ya con esto de la pandemia, también los tenemos en el consultorio, un oxímetro de pulso, entre otros. Y bueno, pues vamos tomando los signos vitales cada cierto tiempo a nuestro paciente. Otro de los aspectos que tenemos que ir recordando es la clasificación ASA de los pacientes del estado funcional. Ya les decía que el número 2 es el número mágico en el cual nosotros podemos ir realizando nuestro tratamiento en el consultorio. Es decir, que podemos atender a pacientes ASA 1 y ASA 3. Perdón, ASA 2. A partir del ASA 3, 4, 5 ya no deberíamos utilizar el óxido nitroso en el consultorio. Recordando un poquito, como ven en las pantallas, ASA 1 sería un paciente normal, sano, aparentemente. Un paciente ASA 2 es aquel paciente que ya puede tener alguna patología de base, pero que está medicado, está controlado. Entonces podemos realizar nuestros procedimientos, nuestros tratamientos como un paciente ASA 1, en quienes ya no deberíamos utilizar el óxido nitroso en consultorios en pacientes ASA 3,
Es decir, pacientes que ya tienen alguna enfermedad sistémica que es de grados moderado a grave y que tienen cierta afectación y limitación funcional. Paciente ASA 4, paciente con una enfermedad ya más grave que amenaza la vida del paciente, una crisis asmática en la cual no se debe utilizar el óxido nitroso y lógicamente un paciente ASA 5, un paciente ya moribundo que con o sin tratamiento pueda llegar a fallecer en 24 horas. Eso para hacer una recapitulación, recordar la clasificación ASA que es muy importante y siempre recordar ASA 2 para que podamos hacer en consultorio. Bien. Entonces, el uso del óxido nitroso vendría a ser una mezcla de el oxígeno y el óxido nitroso. Generalmente, con una concentración de 50-50, 50% de óxido nitroso, 50% de oxígeno, es una mezcla segura para que podamos hacer un tratamiento odontológico. Ya conociendo un poquito más, adentrándonos en lo que es el óxido nitroso, diríamos que es un gas, por lo tanto tiene que ser inhalado, es un agente de inhalación inorgánico que no tiene, es incoloro, inodoro. Algunos pacientes perciben un sabor dulce, ¿no? Los niños de pronto lo manifestarán en su lenguaje el saborcito que van sintiendo a medida que va haciendo efecto el óxido nitroso. Este óxido nitroso es transportado con la sangre, pero no se va a unir, no se va a combinar a la hemoglobina. Por lo tanto, su biotransformación, su eliminación también se hace mucho más rápida. Si bien la acción, el efecto se lo hace por la inhalación a través de la nariz, también su eliminación es bastante rápida a través de la exhalación. ¿Eso qué nos quiere decir? Que vamos a utilizar una máscara nasal para que el paciente pueda inhalar el óxido nitroso, inhalar y exhalar, pero si por algún motivo no nos hemos dado cuenta y hay alguna apertura, no está inhalando adecuadamente el óxido nitroso el paciente, pues no vamos a lograr tener los efectos deseados. La sedación consciente, como hemos visto, es una depresión gradual que vamos generando en los pacientes, pero que aún obedecen a órdenes verbales, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, nosotros vamos a ir em, no diría entablando una conversación con el paciente, ¿no? Pero por lo menos hacer alguna pregunta para que el paciente nos pueda dar alguna respuesta y verbal y podamos saber en qué grado de ansiolisis o sedación se encuentra, ¿no? Entonces, el óxido nitroso, ¿qué va a generar? No es que va a suprimir el dolor, no es como una anestesia general, sino que es una disminución o una alteración en la percepción del dolor que tiene el paciente. También va a controlar o disminuir la ansiedad que tiene el paciente. Por lo tanto, esto no va a sustituir a la infiltración de la anestesia local que vamos a hacer en nuestros pacientes. Eso es importante que vayamos recordando. Como habíamos dicho, son pasos graduales, por lo tanto se tiene que administrar cantidades crecientes poco a poco hasta alcanzar el nivel de sedación deseada en cada paciente para cada paciente. Una vez que ya hemos terminado de hacer un tratamiento odontológico, vamos disminuyendo también gradualmente la concentración del óxido nitroso, tal vez aumentando un poco más el oxígeno. El paciente vuelve a su estado inicial
muy rápidamente. Como esto es de una manera inhalatoria y exhalatoria, entonces los efectos son rápidos, de 3 a 5 minutos, y también la reversibilidad también son muy rápidos, ¿no? Entonces no es necesario una sala de recuperación especial para la sedación del paciente. Los efectos se van a ir revirtiendo bastante rápido. Podemos utilizar anestesia tópica antes de colocar la infiltración, mejor aún, así el paciente va a estar mucho más confortable. Y siempre tomar en cuenta que si bien vamos a ir administrando el óxido nitroso de manera gradual, hacerlo paulatinamente, gradualmente, y evitar estar subiendo, bajando la concentración, porque eso también puede generar algunos efectos que vamos a ir viendo posteriormente en nuestros pacientes. Eh, Ya las asociaciones que van certificando a estos equipos de óxido nitroso dan algunas normativas, ¿no? Y se ha visto que la concentración máxima que podemos dar de óxido nitroso es un 70% y un 30% de oxígeno, y no sobrepasar de estas concentraciones que serían las máximas. Recordemos que habíamos dicho que con una concentración de 50 y 50 ya logramos los efectos necesarios o deseados para la parte odontológica. Pero ya los equipos que vienen para graduar el óxido nitroso tienen un sistema de bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún motivo no nos hemos percatado y se acabó nuestro tanque de oxígeno, pues el equipo automáticamente se va a bloquear. Ya no va a pasar más del 70% de óxido nitroso o cuando no tengamos el oxígeno necesario para compensar este 30%. Es decir, que los equipos llegan a un 70% de óxido nitroso y se quedan allí o se bloquean en ese 70%. No te van a dejar pasar más allá para que sea una dosis segura para todos los pacientes. Bien, para que el odontólogo pueda manejar el óxido nitroso en consultorio, lógicamente que debe tener una capacitación, debe tener competencias mínimas para poder manejar esto con seguridad en nuestros pacientes. Vuelvo a recordar, debemos vigilar los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno en el paciente. Podemos hacerlo con nuestro tensiómetro, los eléctricos o manuales, o el oxímetro de pulso, que vamos monitorizando en el paciente al inicio, cuántos son los signos vitales. De pronto a los 10 minutos o a la mitad del tratamiento, volver a tomar los signos vitales, y ya cuando estemos terminando el tratamiento, ver, ¿no? Ir comparando cómo están. El colega, el profesional odontólogo debe tener una certificación, yo diría dos certificaciones, ¿no? Uno, en el manejo del óxido nitroso, y dos, en el soporte vital básico de los pacientes, ¿no? Es decir, estos cursos de reanimación cardiopulmonar que los podemos realizar, por ejemplo, en los cursos que se dan en la Cruz Roja, ¿no? Y en estos cursos que se dan la capacitación para el uso del óxido nitroso en nuestro consultorio, ¿no? Entonces, de esa manera, si bien en nuestro país el uso del óxido nitroso todavía tiene un vacío legal, no es como en otros países que todo esto ya está normado, está legislado, pero sí nosotros debemos tener esas dos certificaciones. Uno, una capacitación, y otro en el soporte vital básico de los pacientes. Y estos se tienen que ir renovando cada cierto tiempo.
En nuestro país no tenemos una normativa, pero en otros países se habla de 4 años o cada 2 años hacer una recertificación de estos certificados que te acrediten el manejo y el uso del óxido nitroso. La certificación debe incluir también el manejo de complicaciones que podemos tener en los pacientes. ¿Qué hacemos cuando se está comprometiendo la vía aérea del paciente? ¿No? Entonces, todo eso ya lo vamos a ir logrando con las capacitaciones que nos van dando. Bien, algo muy importante y que siempre nos van mencionando con el uso de todo medicamento, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, ¿no? Ya podemos ir deduciendo en quiénes está contraindicado el uso del óxido nitroso. Si bien decimos que sus efectos es inhalando el gas, no debe existir ninguna obstrucción de las vías aéreas superiores, es decir, de la nariz. Pacientes que tienen alguna obstrucción en las vías nasales, incluso un simple resfriado, estamos congestionados en la nariz, entonces de pronto el óxido nitroso no va a poder hacer un efecto adecuado, ¿no? Entonces las vías aéreas superiores, la nariz, tiene que estar permeable. Pacientes arriba de ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, contraindicado. Pacientes psicóticos, como todo medicamento, evitar utilizar en las mujeres embarazadas, especialmente en el primer trimestre. Pacientes que tengan algunos problemas pulmonares crónicos. am, y con esto del COVID, de pronto algunos pacientes han quedado con algunas secuelas o problemas pulmonares, ¿no? Entonces, también se sugiere tomar muy en cuenta pacientes que han tenido cirugías oculares, otitis, afecciones pulmonares, obstrucciones intestinales por la presión de oxígeno que se va generando en los pacientes. Pero en general, todavía no se ha determinado, no se ha visto algún tipo de alergia que pueda generar en los pacientes por óxido nitroso. ¿Qué efectos adversos pueden darse en los pacientes? Puede darse un estado de hipoxia, ¿no? Lo que queremos es evitar ese estado de hipoxia con las concentraciones adecuadas de oxígeno y óxido nitroso. En algunos pacientes genera náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, si el paciente no está completamente consciente, esas náuseas, esos vómitos podrían ir hacia la vía aérea, hacia los pulmones y generar una broncoaspiración en el paciente. De ahí es que de pronto se sugiere que el paciente a quien le vamos a administrar el óxido nitroso deba mantenerse en NPO, nada por vía oral, al menos unas 2 horas antes de la intervención que vayamos a hacer con óxido nitroso. Am, estos estados de hipoxia que pueden ser peligrosos en los pacientes se da cuando son concentraciones muy elevadas. Ya les decía que los equipos actuales de óxido nitroso que dispensan ya tienen ese bloqueo de seguridad para evitar este tipo de hipoxia en los pacientes. Ya para ir concluyendo y viendo algunos casitos de pacientes en los cuales hemos ido aplicando el óxido nitroso y para ir analizando algunas preguntas, dudas que tengan queridos colegas, vamos viendo que el óxido nitroso, eh, en la experiencia que tengo o he tenido, es que es una técnica segura, bastante segura y efectiva cuando se utiliza solamente óxido nitroso y oxígeno, no cuando se utiliza con otros medicamentos que pueden ser opioides, ansiolíticos. De ahí que es importante en la historia clínica recabar información del paciente, si está tomando algún tipo de ansiolítico hace tiempo, opioides, o incluso algunos mencionan
Por ejemplo, relajantes musculares, ¿no? De pronto algún paciente que practica deporte, sufren lesiones, pueden estar utilizando algún tipo de relajantes musculares. Evitar esa combinación de óxido nitroso con opioides, ansiolíticos o relajantes musculares. Debemos tomar en cuenta que el óxido nitroso es un complemento, es una herramienta más que nosotros podemos ofertar a nuestros pacientes para que tengan una experiencia mucho más agradable en nuestro consultorio. Es una técnica para nada agresiva, su recuperación y es bastante rápida. em, Mm, Eso sí, es muy importante que el paciente nos tolere la mascarita nasal. Por ejemplo, si son pacientes claustrofóbicos, no vamos a poder utilizar la mascarita nasal. En los niños, de pronto se sugiere que lo utilicemos a partir de los 4 años, pero siempre y cuando el paciente nos tolere la mascarita nasal. Vamos ofreciendo seguridad al paciente, manteniéndole monitorizado los signos vitales en el paciente. Am, este óxido nitroso es considerado como una sedación mínima. De pronto sí hemos tenido observaciones de nuestros colegas anestesiólogos, cómo ustedes están utilizando ya el óxido nitroso. Pero bueno, eso es un tema para ir analizando y como les mencionaba, siempre es muy importante las certificaciones, los respaldos que tengamos para el uso del óxido nitroso. eh, Tomar muy en cuenta que lo mínimo de óxido nitroso, o perdón, de oxígeno que podemos pasar al paciente es un 30% y un 70% de óxido nitroso. No sobrepasar el 70% de óxido nitroso y tampoco que sea menos del 30% de oxígeno. Esto es pues algo muy favorable para nuestros pacientes que sufren de ansiedad, estrés, nerviosismo, algunos pacientes especiales. Bueno, lo que queremos es tener una odontología mucho más amigable para todos nuestros pacientes. En estas imágenes quiero mostrarles am, las diferencias que vamos viendo en lo que es la anestesia general. Cuando hacemos anestesia general, tiene que ser en un ambiente quirúrgico, ¿no? Idealmente una clínica, un quirófano, un especialista en anestesiología. Y lo ideal es una intubación nasal. Esta intubación nasal, porque vamos a trabajar en cavidad oral. Am, Cuando se coloca este tubo nasal, generalmente son tubos ya preformados, porque antes era solamente el tubo, imaginemos, ¿no? Un tubo plástico. Acá ya vemos un primer codo que tiene este tubo para ingresar hacia la nariz. Vamos imaginando internamente cómo va recorriendo, siguiendo la flecha hacia lo que es nasofaringe. En nasofaringe tiene que hacer otro codo el tubo para llegar hasta la laringe y pueda a través de eso el anestesiólogo pasar el oxígeno y el anestésico en inhalación para la anestesia general, ¿no? Entonces, estos dos codos, si vamos imaginándonos, con el calor corporal o con el calor o la calefacción que se pone en quirófano, ese tubo plástico puede ir ablandando, reblandeciendo. Entonces, más fácil de que se pueda producir un colapso en esos lugares donde se ha producido esas acodaduras. De ahí que se utilizan, o lo ideal es utilizar
tubos que sean preformados, es decir, que en su interior tienen como un resorte de alambre que por más acodaduras que se le haga al tubo, siempre se va a mantener abierta la luz del tubo. Son medios de seguridad. Que también me gusta ir viendo en los pacientes bajo anestesia general, es como que un ojo está en lo que estamos realizando en el tratamiento odontológico y el otro ojo está en el tubo. Me gusta ver cómo el tubo se empaña y se empaña y se desempaña, porque eso me dice que la función pulmonar está adecuada y el paciente está inhalando y exhalando. ¿Qué debemos tomar en cuenta? También estas conexiones que tienen estos tubos corrugados, porque en estas conexiones, en esta imagen de color verde, en algún momento o por el peso de los campos que se coloca, podría llegar a separarse, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener muy en cuenta en el tratamiento que estamos realizando. No solamente la parte odontológica, sino también observar cómo están las conexiones. De pronto, si estamos haciendo un tratamiento y empezamos a percibir un olor diferente, ya sea antes se utilizaba mucho el alotano, hoy en día utilizan otros tipos de gases, pero sí es un olor muy particular y vamos coordinando con el anestesiólogo, ¿no? Mira, estoy percibiendo un olor más fuerte, entonces ver cómo están las conexiones y todavía están en su lugar. Algo muy interesante cuando hablábamos de mantener la vía aérea permeable. Fíjense esta maniobra que está haciendo el anestesiólogo colocando esta máscara para el oxígeno, ya está induciendo para la intubación al paciente, pero está llevando la mandíbula, el mentón hacia arriba para despejar, para abrir lo que es la vía aérea y siempre monitorizado, ¿no? Vamos, el anestesiólogo ya está preparado con su laringoscopio antes de realizar la intubación. A veces los anestesiólogos no son tan, ¿cómo diría? Mm, de alguna manera propensos o no se sienten cómodos, creo que esa es la palabra, no se sienten cómodos con la intubación nasal. Prefieren o nos sugieren siempre una intubación oral que les es de alguna manera, por seguridad también, más favorable. Pero para nosotros tampoco, sí, nos es un poco más incómodo, pero si podemos hacerlo, tampoco no es algo que no podríamos realizar si se hace una intubación oral. Se va moviendo el tubo a un lado para trabajar en la parte odontológica, pero eso es muy, muy importante, cuidar, percatarnos que el tubo no se salga de su lugar. Para que aparentemente está pasando el oxígeno y el anestésico, sin embargo, no está llegando a los pulmones. Observar siempre cómo está la coloración de las mucosas para poder tener una intervención segura en el paciente. Esa es la ventaja de pronto del óxido nitroso, ¿no? Es solamente oxígeno, óxido nitroso, podemos hacer en consultorio, evitando llegar a un estado de anestesia general, como les decía, un grado 4. Este es el equipo de óxido nitroso que tengo en el consultorio. Dependiendo de la marca, del fabricante, tienen diversas formas. Pero tenemos aquellos sistemas que son digitales y aquellos que son analógicos. Lógicamente que los digitales están sujetos a la energía eléctrica. En cambio, los analógicos no necesariamente se requiere una conexión eléctrica porque es la presión del oxígeno y del óxido nitroso y el equipo que va distribuyendo y mezclando estos gases en esa bolsa verde que se ve allí. Es bueno tener mascaritas nasales que sean de diferentes tamaños. Generalmente es pequeño, mediano y largo de acuerdo a cada paciente.
Entonces, el tanque de óxido nitroso por codificación internacional es de color azul, el oxígeno es de color verde y vamos graduando según estas manillas el flujo que vamos a llevar o dispensar al equipo del óxido nitroso. El equipo de óxido nitroso también tiene sus relojes en los cuales podemos ver la cantidad de oxígeno que se tiene y de óxido nitroso, y a través de estas otras dos manillas visuales podemos ir graduando la cantidad de oxígeno. Entonces, lo que yo hago primero es, o lo que se sugiere son unos 3 minutos o 5 de oxígeno puro para ir limpiando, despejando la vía aérea. Y de acuerdo a la capacidad pulmonar de los pacientes, ya sean niños o sean adultos, vamos graduando oxígeno puro. Una vez que ya está, recién empiezo a subir gradualmente el óxido nitroso, que es en color azul o celeste en sus pantallas, y vamos aumentando gradualmente el óxido nitroso hasta encontrar el nivel más adecuado para nuestro paciente. Esa es la bolsa donde se va mezclando el óxido nitroso y el oxígeno antes de pasar por la manguera hacia el paciente. Esta bolsa verde no tiene que estar muy inflada, ¿no? Entonces es como una pelota de fútbol, de básquet, no tiene que estar completamente inflada, ¿sí? Sí, es un lugar donde se va a mezclar ambos gases. Entonces, como les decía, vamos adecuando en el paciente la máscara nasal más adecuada, según el tamaño, el paciente, adulto, niño, y vamos viendo, ya les decía, esto es muy visual, ya que hemos ido aumentando el óxido nitroso, ver, hacer alguna pregunta al paciente y ver qué respuesta obtenemos. Y la clínica, fíjense los ojitos, ahí yo ya veo al paciente que no está completamente consciente, tampoco está dormido, está somnoliento. Tal vez algo risueño o risueña, yo diría que este es el punto caramelo, el punto adecuado para poder utilizar el óxido nitroso, a diferencia de la anestesia general, que se requiere esta intubación, ya sea nasal o por vía oral, según el tratamiento que queremos realizar en nuestros pacientes. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta también es en pacientes con anestesia general, que se les vaya a cubrir los ojitos, ¿no? Porque como ellos no están controlando, a veces se quedan entreabiertos los párpados, y la luz de la lámpara cielítica en quirófano o del consultorio odontológico, qué sé yo, es como estar mirando el sol o el foco todo el tiempo, ¿no? Les lastima la vista. Por eso tiene que estar cerrados con esas tela adhesiva, o el anestesiólogo ya le va colocando, pero además de eso, el anestesiólogo le pone una crema oftálmica antes de cerrar los párpados. Esto como medidas de protección para el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos la asepsia extraoral e intraoral, y estos químicos para hacer la asepsia extraoral e intraoral pueden llegar al globo ocular y ser muy irritantes. Algo que es muy, muy irritante para el globo ocular es la clorexidina, que utilizamos habitualmente en la parte odontológica. Entonces, tener mucho cuidado para que estos químicos no lleguen hacia lo que es el ojito, además de la protección que se tiene que hacer, ¿no? A diferencia en consultorio, es una mascarita nasal que vamos utilizando en el paciente, vamos monitorizando su oxímetro de pulso, y vamos viendo al paciente cuál es el momento más adecuado
para colocar la infiltración, ¿no? Podemos ir acompañando de lo que es un anestésico tópico, claro que sí. En este pacientito se le iba a hacer un tratamiento para el frenillo lingual. El paciente ya está con los efectos del óxido nitroso, entonces puedo hacer la infiltración ya más cómodamente al paciente. Ya les decía, si podemos colocar un anestésico tópico en el lugar, más el óxido nitroso y luego hacer la infiltración, es mucho más tolerable para los pacientes. Pero en casos mucho más graves o que preveamos una intervención o algún tratamiento que nos demore mucho tiempo, de pronto lo más recomendable es hacer bajo anestesia general. Esta imagen me parece muy ilustrativa. Eh, en este pacientito vemos en los tres pasos donde se está llegando desde un estado de el paciente consciente, ¿sí? El paciente ya entrando en una ansiolisis de pronto grado uno, un paciente ya entrando en una ansiolisis grado 2, tal vez entrando o queriéndose nos ir a un grado 3, pero ya cuando estamos entrando a esto, disminuimos el óxido nitroso hasta que vuelva a un estado 2 en el que esté somnoliento, ¿sí? Entonces, algunos casitos que se van realizando bajo anestesia general, que sí es muy importante realizarlo en quirófano, monitorizado y por un especialista en anestesiología. Y por sobre todo, ¿no? Los cursos, las capacitaciones que vamos desarrollando para hacer una odontología mucho más agradable para los pacientes y para nosotros mismos. Bueno, es eso lo que quería compartir con ustedes, queridos colegas. Ahora entramos en la siguiente eh, etapa, que vendrían a ser las dudas, las preguntas, para que podamos ir analizando y podamos ofertar a nuestros pacientes también un tratamiento mucho más seguro y mucho más amigable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat. Tenemos una pregunta. No sé si podría repetir, por favor, lo de la hipoxia, indican. Bien, debemos evitar los estados de hipoxia. Si recordamos un poquito la historia y lo que nos mencionan, antes utilizaban el óxido nitroso puro. En la historia se nos habla mucho de lo que es el origen de la anestesia general con Richard Morton, con Horacio Wells, que vendrían a ser los padres de la anestesia general y que precisamente era un odontólogo, ¿no? Lo que nos menciona la historia es que colocaban este óxido nitroso en ese momento no utilizaban esas bolsas de mezcla de oxígeno y óxido nitroso. Lo que ellos utilizaban eran cosas naturales. Por ejemplo, se habla del estómago de una vaca, ¿no? Donde llenaban el óxido nitroso y luego lo inhalaban, pero era el óxido nitroso puro. Y eso generaba estados de hipoxia e incluso que podría ser muy dañino o letal para los pacientes. Pero ya actualmente lo que se va utilizando es siempre con la mezcla de oxígeno. Nunca, jamás óxido nitroso puro, siempre mezclado con oxígeno para evitar ese estado de hipoxia nunca sobrepasar esas concentraciones de 70-30, 70 óxido nitroso, 30 de oxígeno, nunca sobrepasar esos límites,
Lo ideal es llegar a un 50-50, que es ideal para que podamos ir trabajando de manera segura. De todas maneras, si no nos hemos percatado, ya los equipos que van a dispensar el oxígeno y óxido nitroso tienen sistemas de seguridad que se van a bloquear, porque por más que quieras aumentar óxido nitroso, no te va a dejar subir más del 70%. O si se te está agotando el oxígeno, se va a bloquear el equipo si es que nota que hay menos del 30% de oxígeno, para evitar esos estados de hipoxia muy peligrosos para el paciente. No sé si he respondido a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Rodrigo. Dice, buenas noches, doctor. ¿Cuánto tiempo debe esperar luego de las cirugías oftalmológicas para poder usar el óxido nitroso? ¿Y el uso de máscara nasal llega a incomodar durante las atenciones odontológicas? Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Efectivamente, el, todo requiere un proceso de adaptarnos, ¿no? Tanto para el paciente como para nosotros, como odontólogos. Sí, efectivamente, en un principio yo lo veía muy incómodo que el paciente esté con su máscara nasal y yo haciendo algún tratamiento dentro de la boca. Al principio sí parece incómodo, pero después ya te vas acostumbrando, el paciente se siente más confortable y te vas concentrando en el tratamiento que haces y te olvidas, y te vas dando la manera para hacer el tratamiento odontológico, y te vas acostumbrando. Ya no, no lo veo ya como un impedimento o algo que me dificulte hacer un tratamiento, o en mi área, que es la parte quirúrgica, para los pacientes. Sí, son recomendaciones que dan la literatura para pacientes a quienes han recibido algún tratamiento ocular, y siempre hacer am, una coordinación con su médico tratante, para que explique la posibilidad de hacer algún tratamiento odontológico bajo óxido nitroso, y si tiene alguna contraindicación, es lo que recomienda la literatura. ¿Cuánto tiempo esperar? Yo lo dejo al especialista en oftalmología, que nos pueda sugerir cuándo es el momento más adecuado para poder utilizar el óxido nitroso. ¿Tenemos alguna pregunta más, doctores? Sí, sí, por favor, una consulta, doctor. ¿Cómo reacciono yo con mi paciente? Que yo trabajo mucho con niños con parálisis y niños con autismo, con TEA. Si mi paciente él se induce al vómito y veo que se está vomitando, ¿le saco la máscara o tengo que seguir los pasos de ir quitándole de a poco, graduando? O directo le puedo sacar la máscara para que no se me broncoaspire. Qué importante su pregunta, doctora. Sí, am, bueno, voy coordinando yo con algunos colegas, si bien mi área de trabajo es la cirugía, pero sí tengo colegas que manejan odontopediatría y que me piden que pueda acudir a su consultorio con el equipo que es portátil, para poder hacer algún tratamiento. Un niño de 9 años no tenía, como usted menciona, parálisis o autismo, pero era un tratamiento que se le iba a hacer porque era un niño ansioso y, bueno, no toleraba la infiltración. Entonces, sí, en este paciente fuimos induciéndole a la sedación, y de pronto le vino las náuseas y llegaron al vómito. De pronto, analicemos, ¿no? Uno, concientizar a los papás, ¿no? Que por lo menos sean 2 horas antes del procedimiento que hagamos bajo anestesia o bajo sedación con óxido nitroso,
que no deban comer ni tomar nada, ¿no? Tal vez algo ligero más antes, pero unas 2 horas que no deban comer ni tomar nada por si les vienen estas náuseas y estos vómitos tan peligrosos. Si ya se está presentando esas náuseas y esos vómitos, lógicamente no nos va a permitir mantener la máscara nasal. Es mejor retirar y poner en una posición segura, ya sea de costado o semisentado al paciente para que pueda permitirle el vómito y que no llegue a la vía aérea. Lo que tenemos que cuidar, preservar en todo momento es que ese vómito no vaya a la vía aérea, ¿no? Entonces, si es necesario sacar la máscara nasal, la retiramos y permitir que el niño vaya vomitando. Como les decía, los efectos del óxido nitroso van a hacer efectos rápidamente, pero también rápidamente son reversibles. De ahí es la ventaja del óxido nitroso. Y esa reversibilidad del óxido nitroso se puede dar con oxígeno o sin oxígeno, es decir, con aporte de oxígeno que le demos al paciente o sin aporte de oxígeno. Por eso, algo muy importante y correlacionando lo que es anestesia general y la sedación con el paciente, pacientes bajo anestesia general, cuando terminamos nuestro tratamiento, el paciente va a pasar a sala, ya sea de recuperación y luego a su sala de internación. En las indicaciones colocamos colocar al paciente en posición Fowler. ¿A qué hace referencia colocar al paciente en posición Fowler? Es una posición en la que el paciente está en su cama, está echado, pero no está echado completamente, sino que está semisentado en su cama. ¿Eso para qué? Para permitir, si le vienen esas náuseas, esos vómitos, sea más fácil al paciente hacerse a un lado o agacharse para eliminar ese vómito. Y es muy importante las preguntas que van desarrollando, porque a diferencia de sedación y anestesia general, para sedación habíamos dicho unas 2 horas antes que no coma ni tome nada el paciente. Para anestesia general, yo voy trabajando mucho con pacientes adultos y en los cuales el anestesiólogo dice mínimo unas 6 horas antes que tiene que estar el paciente en NPO, nada por vía oral, nada de comer, nada de líquido, 6 horas antes y 6 horas después generalmente de la intervención o del tratamiento que hemos hecho bajo anestesia general. Entonces, si vamos sumando 6 horas antes en NPO, más el procedimiento que hemos hecho odontológico, por ejemplo, más otras 6 horas que tiene que estar en NPO el paciente, realmente tenemos que ponernos en su lugar, pero es muy importante para evitar futuras complicaciones, ¿no? Como le mencionaba, paciente con anestesia general y también paciente con sedación, de pronto mantenerlos semisentados. A eso se llama posición semiforme. Si le está viniendo el vómito, retirar cualquier elemento que le pueda impedir la evacuación del vómito que le permita vomitar al paciente hasta que se sienta un poquito más confortable. Y si bien tal vez no podemos colocarle esa mascarita nasal, hay oxígeno en bigoteras, ¿sí? Una bigotera que se coloca que no es tan aparatoso como la mascarita nasal y ahí aportarle solamente el oxígeno. Sería otra forma para aportarle oxígeno al paciente y que no esté impidiendo esa evacuación del vómito. Am, Siempre es importante, si es bajo anestesia general, por lo menos yo voy coordinando con el anestesiólogo, ¿no? Si bien ellos nos dicen 6 horas antes en NPO, terminada mi intervención odontológica o cirugía que haga bajo anestesia general, yo le pregunto al anestesiólogo, doctor, doctora, ¿qué tiempo sugiere que le mantengamos en NPO al paciente? De pronto va a variar en niños y en adultos. Algunas veces nos dicen, 4 horas está bien,
Le mantendremos unas 6 horas y después que sea una dieta hídrica o una dieta licuada a tolerancia del paciente. Pero esos detalles son importantes, como les mencionaba, la posición Fowler. No sé si he logrado responder a su pregunta, doctora Carito, ¿verdad? Sí, doctor, la doctora Carolina Carito Mese. Gracias, muy amable, doctor. A usted, Y doctorita. Bueno, Buenas doctores, noches, ¿alguna doctor. consulta más? Estimado doctor, buenas noches. Un gusto. Una consulta. ¿Cada cuánto tiempo se puede volver a sedarlos a los pacientes? Por favor, a un paciente odontológico. Muy buena pregunta, doctora Ninoska, muchísimas gracias. Sí, en alguna oportunidad me han hecho esa pregunta. Eh, este es un gas muy noble en el sentido de que se va a revertir bastante rápido, ¿no? Si hoy día he hecho el tratamiento bajo con el óxido nitroso, rara vez voy a ver la necesidad de hacerlo en el mismo día o rara vez lo voy a hacer al día siguiente. Pero si lo voy a hacer al día siguiente, por lo menos no he sabido de alguna contraindicación en cuanto a la periodicidad que se va a dar el óxido nitroso al paciente. Lógicamente que será según necesidad y según requerimientos que vamos a hacer al paciente. Algunos medicamentos que utilizan para sedación, no en gas, en otros medicamentos, incluso puede almacenar en el tejido adiposo, en la grasita. Por eso se va eliminando muy lentamente o de pronto dura más tiempo. En cambio, con el óxido nitroso no ocurre ese efecto de que se almacene en algún tejido en el organismo. Por lo tanto, podríamos utilizar. Tal vez sería muy raro, como le decía, que en el mismo día veamos la necesidad de hacer algún tratamiento. Tal vez al día siguiente, pero no hay una contraindicación específica en ese caso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Por favor, una consultita más. ¿Cuál sería nuestro paciente más joven? En anteriores cursos preliminares habían comentado que posiblemente podría ser desde los 2 años. Por favor, ¿me puede confirmar esta consulta? Muchas gracias, doctora Ninoska. Sí, efectivamente, los cursos de capacitación que yo he realizado es con profesionales entendidos en el área de odontopediatría. Y sí, efectivamente, hay colegas que indican que no habría contraindicación para hacer a menor edad. Am, va a depender mucho. Va a depender mucho de la experiencia de cada profesional. ¿Qué nos dice la mayoría? Que de pronto a partir de los 4 años ya podríamos utilizar. Pero, ¿qué es importante? Que el paciente tolere la mascarita nasal, ¿no? De pronto, alguna colega odontopediatra nos sugería que la mamá lleve el chuñito a casa y que como que jugando le haga acostumbrar al niño, a la niña, que se vaya acostumbrando a la mascarita nasal. Entonces, eso es importante. Uno, tener la vía aérea, ningún impedimento en la nariz para que pueda inhalar y exhalar por la nariz el niño, que se acostumbre, que tolere la mascarita nasal. Pero de pronto, en un bebé o un niño de 2 años que lo puedan utilizar, lo dejo a consideración, a la experiencia que tenga cada colega, cada profesional. Sí, es una buena herramienta que podemos ir aplicando, utilizando. Yo en el consultorio, además del óxido nitroso, o cuando estoy utilizando el óxido nitroso, es como que inducirle un poquito al sueño al paciente. Entonces, ¿cómo puedo yo también ayudar en eso? Es colocándole una música relajante. Me gusta mucho utilizar, por ejemplo, una música de Reiki.
¿no? Entonces le pongo la música Reiki, evitar con el asistente que tengamos en el consultorio, hablar un poquito más bajito, evitar hacer mucho ruido con los instrumentos, entonces hacer algo más tranquilo, más placentero para el paciente, induciendo a ese estado de sedación, de relajación. Lógicamente que si estamos en ese estado y alguien empieza a gritar algo, de pronto el paciente va a salir de ese estado de sedación. Entonces, hacerlo lo más tranquilo, lo más relajadito posible para hacerle tratamiento al paciente. Son cosas que vamos sumando y que ya va a criterio de cada profesional. Les decía que esto es algo muy seguro Se cuando se duerme utiliza y cuando se se pone. utiliza solamente óxido nitroso y oxígeno. Pero si están utilizando otro tipo de medicamentos, opioides, ansiolíticos, puede ser que llegue a un estado, a un grado 3, a un grado 4 más rápidamente y no sea fácil de sacarles de ese estado. Por eso se sugiere evitar combinar con esos otros medicamentos. No sé si he respondido, doctora Ninoska. Muchas gracias, doctor. Sí, muy Gracias a usted. gentil. Bueno, doctor, creo que ya no tenemos ninguna pregunta. A ver, tenemos una, creo, en el chat. Dice, buenas noches, doctor. Si se duerme, ¿debe uno preocuparse? La pregunta del doctor Willy. Eh, Muchas gracias, doctor Winnie. Sería un indicativo que ya está pasando de una sedación estadio 2 a un estadio 3. Y sí, deberíamos preocuparnos para que no esté dormido, sino que esté somnoliento. Ese es el estado ideal que nosotros queremos en el paciente. Este estado en la fotografía, si se logra ver en la fotografía del medio, ¿no? Entonces, si el paciente se me está ya quedando dormidito, ojo, se me está queriendo pasar a a un estadio grado 3, mejor disminuye un poquito el óxido nitroso hasta que el paciente esté somnoliento, ¿no? Que todavía pueda respondernos. Por ejemplo, decirle al paciente, levanta tu brazo, levanta tu pierna izquierda, y si el paciente nos responde, pues bien. Si no nos responde, algunos para ver si está en un estadio de ya más profundo, incluso no van a responder a estímulos dolorosos que les hagamos al paciente. Estar muy, muy presentes, muy conscientes visualmente cómo está el paciente. Ideal que esté somnoliento. Si está entrando ya en sueño, aumentar oxígeno, disminuir óxido nitroso hasta llegar visualmente en el paciente a un estado somnoliento. Sería mi sugerencia. Gracias, doctor Willy. Bueno, sí, ahora creo que sí terminamos con las preguntas en el chat. Bueno, agradecerle, doctor Aldrin, por estar presente esta oportunidad más para nuestra certificación. Bueno, ya estaremos visitándolo en la ciudad de La Paz, este 25 y 26 de octubre. Con todo gusto, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por su paciencia y estar hasta estas horas y compartiendo un poquito de lo que nos gusta la odontología. Un saludo muy fraterno a todos ustedes y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Willy.